Medellín, el Festival Alternativo de Poesía. Yo sé que este es el primero y el segundo ya nos tocará en un espacio más grande que puede ser el estadio o el Coliseo Cubierto. Nosotros empezamos de pequeños. Es un esfuerzo mancomunado entre el neonadaísmo, Guadañazos para la ciudad de Medellín, el grupo, bueno, yo voy a pasar, Víctor nos dice quiénes son los invitadores a este evento. Buenas noches. Hoy, después de 60 años, cuando los nadaístas se enojaron en Medellín porque la Iglesia Católica y el Partido Conservador y la literatura de avanzada de Medellín se enojó contra ellos, cuando vinieron 280 sacerdotes, monjes, monjas, etcétera, para convertir la ciudad porque había muchas personas disolutas, trago, trago, sexo, calle y un largo etcétera. Resulta que el mismo evento se repite cada año con la Semana Santa del Festival de Poesía, que piensa que con esa falsa poesía rural, esa falsa poesía de eventos mundiales, entre comillas, esa poesía que no es disidente, que no nos expresa, que no nos dice absolutamente nada, porque es poesía escrita con miedo o con miedo para que no los inviten al festival o sean internacionales también, entre comillas. Nosotros queremos una literatura que salga de la calle, de la vida, una expresión libre. Entonces ahora, ante esa invasión de poetas cada año que dicen que están colmando y calmando este país en guerra con una falsa paz, resulta que surgimos nosotros. Somos unos soñadores, somos unas personas outsiders, marginales si se quieren, pero sobre todo somos honestos con la palabra. Entonces ahora, como diría nuestro grandes amigos, vamos a empezar a presentar los escritores que van a leer. Este acto es importante, antes de hablar, pues, de llamar a los amigos, porque es la primera vez en la historia mundial, oígase bien, la palabra que más le gusta a alguien aquí en Medellín, que es poeta internacional sin obra, es la primera vez que hay una división poética pública en la ciudad y que mañana va a ser reseñada en todo el mundo. ¿Por qué? El festival lleva 22 años como una dictadura, la misma dictadura de Somoza, la misma dictadura de Castro. Hay que cambiar, hay que escuchar aires nuevos, voces diferentes, no las voces que tengan que llegar con las mismas palabras, con la misma poesía de plastilina, con los mismos poemitas de silicona, para no decir absolutamente nada, cosa que está hablando mal de la ciudad. Recordemos que Medellín ha sido refractaria, ha sido una ciudad muy caliente en poesía y tiene que levantarse. Medellín no puede ser expresada por 2 o 3 poetas, por los invitados internacionales, que todos son poetas de salón, sino que necesitamos poetas de la calle, poetas de la vida. Entonces, como usted no aplauden, llamamos a la primera participante. Yo quisiera iniciar con Mauricio Manco y después ya, de verdad, no, tranquilo, no, es que hombres y mujeres, Me da mucha pena, Gustavo, dígame. pero preparamos una lista hace 15 bueno, días y no puede romper el orden. Bueno, entonces con cuál. Claro. Gustavo, como siempre, saboteando, pero eso es nadaísmo, ¿cierto? Pero no le vamos a dar gusto. Gustavo, acuérdese que hay esto programado hace 15 días con todos los fierros y el peso y las pilas. Presenta a Jessica. Bueno, le va a dar gusto pues a Víctor y presentamos a una gran poeta, una poetisa, pero de raigambre fuerte, grande en esta ciudad, una mujer que está en nuestros corazones, que es Jessica. Bienvenida esta noche, Jessica. ¡Bravo! Pero le faltó a Gustavo hablar algo de Jessica. Jessica en este momento es la poeta
de vanguardia de la ciudad. Atrás se quedaron las diatribas y esa olla podrida que dice que es de Nadaimo, que es doña Marta de Quiñones, la niña que diga que es de Curulao. Niega a las otras poetas que no las va a mencionar para no darles importancia. Jessica dejó todas las mujeres en Medellín atrás porque asumió su condición de mujer bella, perseguida, soñada por todos nosotros y sobre todo por su poesía sentida y una sorpresa para todos nosotros. Bravo. Bueno, buenas noches. Bueno, aparte de venir con un proceso individual, vengo también representando al colectivo Sáficas Poesía, colectivo de mujeres que lo llevo en el alma, que fundé hace 2 años y quiero compartirles a ustedes también como este nombre que quede resonando por ahí. Bueno. Bebiéndote densa vida. Denso, tan denso que el humo no baila, denso muerte, miedo inconcluso, ese temor sanguíneo. Y si dentro de poco debes escribir un cuento de lo que fui, es culpa de nadie, culpa de algo. Y me deshago en corrientes, envolviéndome en las partículas espiraladas al ojo del huracán. Dame posada vida, que no quiero dejarte en paz. Quiero joderte por todas partes, que me disfrutes y me sufras. Acostumbrémonos a la unión y juguemos a importarnos. Tú, que eres más muerte que la vida, y yo más pesimista que una guillotina. Tu vida que vives muriéndote, y yo en carne comiéndote. Pondré un pitillo en un volcán y te beberé, vida. Beberé y saciarás mi capricho. Serás la indigestión más cruda, y serás el calor más fresco. Beberé tus fracasos y tus sonrisas, desgarrarás cada tejido de mi cuerpo al engendrar tu cáncer. Esa es mi forma de jugar en tu tablero, vida. Denso, ¿verdad? Mejor. Ven, abrázame tan fuerte como el nudo en la garganta, con toda esa nostalgia que nos tenemos. Abrázame tan fuerte, acaríciame como el suave viento al mover las hojas de mis amados y gastados libros. Quédate siendo soledad no profana en mi templo, la ausente que no parte. Muere entre manjares de magnos placeres y vive en la desdicha de saberme tuya y no. Tan tuya como lejana, tan tuya como tú mía. Atiza las brasas de lo que no podemos y traguemos el humo dentro de la burbuja. Ahoguemos con él, impregnado de poemas tatuados y lujurias latentes. Ardamos en ese espacio que le quitamos al tiempo, conjurando el sublime sacrilegio de sabernos nuestras. Susurra lentamente tu placer a mi sentir para manchar con mi sangre el pergamino de tus karmas. Bueno, hablando un poco de lo que uno era. Érase una vez yo. Érase una vez yo a la que la vida vive y el fin busca, la solitaria intencional, la de ausencias sangrantes, esa que oye sin su cuerpo y hace el amor a un susurro, la andante sobre brazos del adiós, la pequeña niña abandonada en la borrascosa senda del conticinio, la mujer de ojos aguados de la cima y en el fondo, saltimbanqui, cazadora, con el don de las palabras y las dagas verbales de las caricias francas. Yo, la culpable del somnífero en tu copa, la del sarcasmo gestual y los gritos de Erinia. Platónica. Se me escurre la palabra navegante, la daga inherente al deseo cae en manos ajenas. Los destellos oculares se disuelven en lo prohibido y tocan la pierna bajo la mesa. La tengo en la noche, en la distancia de lo profano, sangrando letras, llorando calmas, sudando muertes. Para terminar, el sonido.
Cabeza llena de sonidos cotidianos, tic-tac, mientras los pasos recorren el camino a ningún lugar, y yo, oliendo la brisa, que canta palabras roídas de promesas ilusorias. Canto como quien no quiere la cosa, como para aturdir un poco el entorno, como para escurrir el alma en un tendedero de alambres oxidados. Entonces, rememoro la voz melodiosa, medio nada, de aquella que habla a pasos cansados. Escucho cantar un poema ajeno. Solamente es un soplo más húmedo que el llanto, un líquido susurro. Pienso volver con la frente marchita y que las nieves del tiempo plateen mi sien. Una malena añeja, sabor a vinos y donaires, pateando latas vacías en los rábales bandoneonados de poetas muertos y tabacos pisoteados. Entonces, una nube me escupe encima el eco de los lamentos que provoqué, la banda sonora de mi vida, de músicas y susurros, corriendo el paso agigantado de sístole y diástole, como para no perderlos, para alcanzarlos con miedo a su ausencia, y si se apagan, robarlos en el corazón en otro pecho, entrar por la noche como la niebla en la ventana, cubrir sus colores con mis olores, envolverme en gemidos alterando su estado, y ahí, en ese acto lírico del instinto, profanar su existir, rasgar la piel del pudor y aullar viendo la luna en sus ojos. Entonces, el tic-tac se funde con las olas bravías y la armonía se marchita por la sal del llanto, y solo las gotas que destila el alma desde su tendedero de alambres oxidados ambienta el espacio. Cloc, cloc, cada vez más lento. Cloc, cloc, cloc. Y se seca el alma, se evapora la sangre, el volumen se absorbe en el vacío de los viejos días idos y termina la canción. Muchas gracias. Manco, tiene el micrófono de este acto alternativo. Manco es el poeta anarquista de Medellín, el más grande poeta autodestructor, destructor y autodestructivo. Se destruye a sí mismo en cada día. Ojalá que tenga larga vida, pero mi consejo es que coja el otro camino, el del bien. Con ustedes, Mauricio Manco, uno de los artífices de este acto. Espere que todavía hay que darle más peso al niño. La primera vez que leímos a Mauricio Manco en defensa de la palabra me sorprendió, y lo digo sin ninguna duda, esa rara belleza de un poeta que pensé que iba a llegar por su juventud a escribir poemas a la novia o a las 35 novias de bachillerato. Mauricio Manco tiene una ventaja, es un poeta ya maduro, una poesía dura, contundente, de la calle, como nos gusta a nosotros, muy vital. Cuando lo publicamos en Neonadaísmo hace 4 años, 180 comentarios, que es una aceptación de su forma de escribir. Cuando la mayoría de los poetas tienen la edad del que tendrá 27 o 28 años, pero tiene 3 vidas porque es un habitante de la noche, resulta que nos dice, nos poetiza una ciudad de los barrios altos, una ciudad que él ha vivido y que nos sorprende muy gratamente. Ya se dijeron palabras, pero igual pues yo como persona joven me siento muy contento de estar en este acto apoteósico, histórico, un acto que va contra este festival de poesía estéril, este festival de poesía complaciente, este festival que no genera opinión, que es un festival dictatorial, que no le abre espacio a nadie que no sea esos limitados, esas limitadas personas de Prometeo. Entonces me siento muy contento, y con ustedes este poema que se llama
todo este puto engranaje. Entrego mis pertenencias a la nada y desde ella me revuelco en las llagas de sus cenizas. Este reo se escapó, detuvo su futuro en el instante y los segundos metafísicos ya no corren. Anda, vida ingrata, desecha mis fantasías, que yo las reciclaré y las pondré junto al cuchillo que no logras enterrarme. Aún me levanto, desordeno mis pensamientos y el resultado es la avería de mi programación. Se pixela, a veces vienen colores intensos que me envuelven y me dilatan las pupilas en una locomotora. La carretera está desierta, ningún auto se detiene a ayudarme y tengo ampollas en los pies. Pero me acuesto en el asfalto y miro el cielo tranquilamente. ¿Qué importa si el trayecto desapareció? Si voy a mendigar un plato de comida que al fin y al cabo me pertenece, si el terremoto me desequilibra y debo esquivar los escombros que caen del techo, las calles, ese cuadro inmóvil, esa corriente con chatarra y carne uniformada, la mezclo, me la inyecto, los huesos crujen, la respiración se entrecorta, hambre en el estómago, sangre ácida. Deja de pensar, imbécil, ríndete, la esperma de tu vela no sirve para la luz. Todo es oscuridad, pero reposo en la cima de una montaña y el vacío del firmamento me llena. Pero escucho el susurro de las ramas en el bosque y su caricia me devuelve los matices, pero me dejo llevar por un río. ¡Ja! Y la orilla no me importa, tus garabatos impredecibles no bastan, el revólver que tengo enfrente no me intimida. ¿Quieres erradicar este cultivo ilícito para sembrar flores imaginarias? Pues dile a tus espectros que quebraré el espejo y vagaré herido. Tendrán que torturarme lentamente y sin piedad. No pido perdón, continuaré con mis gritos. Abriré las puertas muros sin importar cuán largo sea el corredor. Traicionera, corta la soga del puente, detén las escaleras eléctricas, arroja las pizzas a un acantilado, reemplaza mis huellas con tóxico. No puedo editar la película, pues entonces deberé escarbar en la tierra hasta encontrar otra semilla o mi ataúd. Lo reitero, no estoy dispuesta a vender el alma que no es mía, es salvaje, indomable. Las aguas que colocas en el sendero, me las saco con los colmillos y hago collares, también turbinas, con ellas surco la música. Bailo sobre este charco de lágrimas. Esta proyección es solemne, esta soledad es solemne. Crezco en el amanecer, crezco en el ocaso, crezco en la roca, quemo esta ropa y me fumo el ripio. Soy humo, no poseo forma, me expando, me desvanezco, me desintegro, pero ahora broto en tus circuitos. Estos cables, estos botones, estas tuercas, todo este puto engranaje no sirve para nada, para nada. Hago una jodida fiesta, los invito a todos, escupan a sus patrones, pateen a los profesores, a los policías. No nos olvidemos de llenar la piscina de mierda y arrojar al presidente y su gabinete, de desnudarnos y hacer el amor toda la noche, mientras los sacerdotes se esconden a lavarse el culo con agua bendita para expiarlo del pecado. No estoy sucio, exilio a Dios y su proceso judicial hipócrita, que se lleve su balanza adulterada y los documentos criminales que acumula para el juicio fascista, que nos devuelva la tierra usurpada por sus patéticas promesas, derrumbar la pared etérea, desechar la materia inútil, cortar cada hilo manipulador, barajar las cartas y lanzarlas al aire, profanar los lugares prohibidos, corromper el espíritu, desolar la propiedad privada, embriagarnos con el ocio, desbocar al inconsciente, extraviarnos en la bruma, saborear la intensidad y las cicatrices, destruirlo todo. Gracias. Ay, Tanda. Manco, manco. En otra tanda. qué cosa tan linda. Bueno, ahora hacemos una pausa. Bueno, bajo protesta, continúo. Creo que Gustavo ya se fue, pero me parece muy interesante que respete el orden. Ahora va a seguir
No, para ti no hay orden. Ay, mi amor. Ahora vamos a presentar a alguien de la ciudad que es el último grande referente para nosotros. No es alguien que está pintado, es alguien que ha quebrado el teatro no solamente en la ciudad de Medellín, sino en el país. Es una voz independiente, libre, que lo envidiamos. Ha escrito sus manifiestos y es la última conexión que tiene esta generación y tal vez los que vienen con el nadaísmo y con los grandes refractarios y rebeldes de Medellín y de Antioquia. Creo que, si no estoy mal, va a venir enseguida. Se llama Bernardo Ángel, lo queremos, lo admiramos y es nuestro primer santo neonadaísta. Era Gustavo Zuluaga, pero desde este momento le vamos a hacer un juicio, una quema de su esfinge, como hizo Sade. Lo vamos a hacer hoy. Ese es un acto neonadaísta, Gustavo, lo veo bien. Protestar está muy bien. Bernardo. Después de todo, una noche es un impulso, una noche es una conflagración. Las conflagraciones del teatro son también los infiernos de la poesía. Los infiernos de la poesía son los calderos de la endemoniada institución que nos pretende atrapar con estas pequeñas rencillas que para nada benefician la altura, la significación de escribir desde adentro, de practicar el acto virtual de la vida y la muerte. Porque no podemos seguir fragmentados, y estamos fragmentados desde el teatro, la historia, la vida, la individualización. Manifiesto liberación por el registro íntimo, con manualidades del arte no íntimo. Quiero mi secreto digno. Un poeta es alguien que se dice cosas para adentro y un día le estallan los silencios. Se le viene encima la conciencia y queda de cemento. Un poema es un deseo que no se culmina con la vida ni se entiende con la muerte. Un poeta, un hombre que no tiene uso, del cual abusan y un día se lo ponen como blusa para ir a visitar reclusos. Como no son intrusos. La virginidad de un poeta, su carne abierta es teta, pimienta, droga de reyerta. Su bisexualidad socrática, su vicio es ético. Su misterio nítido. Empuja el micrófono a ver si suena mejor. Aquí se dan un beso. El canal para ir a Dios está en el colo. Lánguido por si fuera poco. Cianuro distenciador de amurgo. De lo inminente un rastro, ya ni tengo rostro. Aquí me enrostran. Bastaría verte pasar con tu estribillo de consejero mal pago. El Quijote de la Mancha ya no tiene ni revanchas, fastidian sus aspas. No soy de las denuncias tácitas. El poeta anuncia el verbo cíclico, pero no tiene canales de reserva. ¡País de mierda! Todo lo tuyo a mí me enerva. Que los locos se borden a la altura del temible tiempo, sino que mueran de ser tibios. No creo en los sumisos. Pido se me deje en paz. No me obliguen a hablar, a tener que explicarme ante sus miserables conciencias, ante sus sanedrines de paja, ante su justicia caterva, ante sus poemas de tardos. Vengo de una nada, de un claro del bosque, de una rupia tirada, de una puta alejada, de un continuo y persistente desgarre,
en las cuadraturas del arte, de una ofensa, de un afectivo, aflictivo, convencido, conflictivo. Desnudo me he pintado los labios y con mi calva dromedaria depravada me he arrojado al desaire, a una furtiva acritud. Yo no inventé el Hades, ni lo que de ti se deduce, simplemente me he arrebujado en las escalinatas del tiempo, ofreciendo mi culo de fácil, mis labios de asfalto, mis palabras de semen, mi trapío de actor, mi rabia de autor, no conductor, Brahman desdichado. He arriesgado todo el tiempo, me alumbro con la oscuridad. ¿Acaso no han visto al loco iluminando el parque? Contra vos, buey corroído, es que voy a tirarte al basurero histórico con todos tus poemitas, con todos tus libritos. Híbrido, híbrido de camándula, geranio de ramas secas, lobezno empantanado, acurrucado en las escalinatas del poder, más que algo fatuo, pululando con el rastrillo, revista conquista, calla marañas del putas, ante estas aprehensiones, prevenciones, que se deshaga el tiempo y que el amaquero Gustavo suelte sus proliferaciones, sus santos de consolación para una gran audición en la lobería de la nación. Les vendrá un premio jurado de concertistas. Víctor Buscamantes, una revista, una sombrita, una princesita. Me hastío del aire y del sol. Te escribo porque me acosa el veneno, el otro y el otro. Sueño que me pondera un potro. Gracias. Ay, Invitamos al señor Gustavo Zuluaga, si todavía está presente, para que presente a Leoncio Cardona, el último poeta místico de Medellín, de la muerte, de las diatribas y del desamor. Hombre, yo quiero presentar a Leoncio, que es uno de los seres más auténticos que tenemos en esta ciudad. A veces peleamos mucho con él por su misticismo, por su religiosidad un poco exagerada, que daña, deforma todos sus textos, porque quiere hacer de nosotros unos testigos de Jehová, unos budistas de mala muerte. Pues nosotros somos antioqueños, llenos de pecados y de cosas, y él esa cosa de que simula ser un santo, pero él tiene unos fulgores absolutamente hermosos, momentos poéticos muy grandes, y es un ser muy especial. Con ese pero, pues ojalá que lo que va a leer no nos aburra con bendiciones y con cosas místicas, pero bueno, entre esas cosas místicas hay unas fulguraciones muy grandes, y Leoncio es uno de los grandes seres que habitan esta ciudad. Aquí se los presento. En la librería Este Lugar de la Noche, con mucho cariño, estos poemas. El universo es mi tumba. Si el sacerdote consagra la hostia, quizás puedas comer y beber la vida de Jesucristo mientras la ciudad se entrega a sus negros pecados. El puñal del odio derrama la sangre humana sobre el pavimento de semen y colillas, y los amantes en los moteles beben del cáliz de la lujuria gracias a las sábanas de la estupidez que regalan con buenas intenciones los poderosos de este mundo. En verdad, un océano de maldad engendró el Jehová de los primeros tiempos, pero no todo está perdido. En algún lugar se abre la puerta de la gnosis libertadora, y el tesoro espiritual sigue intacto. En algún rincón del cosmos alguien lee y tiene abierto el libro tibetano de los muertos.
Reencarnación en el Panteón de Copacabana. La calavera en el césped fulgía con luz de plata, bajo el alucinante resplandor de Selene la luna. En la noche de erotismo, vino y fuego sagrado, mientras la constelación de tumbas entonaba una sinfonía de silencio y mística, la mente estalló de angustia y enigma, de silencio y temblor. El corazón invadió todo el cuerpo y la conciencia subió por la columna vertebral. Entonces el cosmos se esfumó y todo fue la luz infinita de Amitabha. Muy bien. ¿Qué hay? No, porque estamos bravos. 5 minuticos para que los caminantes tomen alguna cosa para no aburrirnos porque están en un momento cálido y caliente. Listo. Señor. Una canción. He grabado todo. Esperemos que estén disfrutando del acto. Vamos a hacer un recesito. Música. ¿Cómo es? León, ¿cómo te sentiste hoy? Hombre, me maravilla la atmósfera cálida que hay en este momento. Bueno, muy bien. Y no querían leer. Una gloria de la iluminación. Que vaya sin mancharla tu hermosura. No, porque esto lo tengo para el viaje. Ocasionalmente puede llegar, de pronto para mí, yo me siento honradísimo de tener acá al gran amigo, profesor de muchas generaciones de la Universidad de Antioquia, profesor de literatura griega, de ruso, de los años 70, 80, fue mi mejor profesor en todas partes. Yo digo, el profesor que yo más quise, al que más le aprendí en mi vida, fue el profesor Hernán Botero, escritor, erudito, un gran lector. Yo humildemente le digo que yo conocí a Cioran porque él me regaló los primeros 2 libros que yo conocí en mi vida, que fue El Asiago de Miurgo y El Inconveniente de Haber Nacido. No hay nada en la vida que no haya leído Hernán Botero. Es el erudito más grande de esta ciudad. Es un ser que ha vivido para los libros, y a la hora de encontrarse con la realidad es inferior a las cosas que él lee. Es un ser extraordinario, grandioso, y nunca nos hemos merecido un ser de esa naturaleza. La Universidad de Antioquia ha sido injusta a la hora de valorar un ser tan grande. Cuando la editorial El Propio Bolsillo sacó su libro de poemas, lo sacó tachado de errores, deformado, y eso le dio muy duro al profesor Hernán Botero, gran escritor, gran hombre, gran profesor, uno de los seres más extraordinarios que tenemos, y yo me honro de tenerlo esta noche en este sitio, este humilde sitio, que esté con este hombre tan grande como es Hernán Botero. Un aplauso para este maestro. Agradecidísimo, Gustavo, por tan exorbitante presentación. Voy a tratar de ser muy breve. Escribo poesía, pues si se puede hablar de poesía a esa edad, desde los 8 años de edad. La escribí incansablemente hasta iniciar mi veintena.
De pronto tuve una especie de iluminación y me di cuenta de que todo aquello era basura, tanto como la prosa, que era igualmente cuantiosa, que había escrito hasta esa edad. Mi poesía inicial y mi prosa inicial, que incluía absurdas novelas y muchas obras de teatro, tuvieron el fin que deberían haber tenido, la destrucción total. Luego viene una segunda etapa en la que comienzo a dar un giro hacia una poesía en la que la intimidad que caracterizó mis absolutamente torces esfuerzos de niño y adolescente desaparecieron para dar lugar a un yo que se vinculaba a la realidad que me circundaba. Gustavo contó la triste historia de mi libro Plagado de ratas, que yo recogí inclusive comprando los ejemplares pocos que existían en las librerías de Medellín, y tuve la fortuna de que las polillas que han respetado mi biblioteca prácticamente devoraron los libros que quedaban. En la segunda etapa recoge los primeros poemas de lo que yo llamo de esa segunda etapa. Ya la he caracterizado sinópticamente. Voy a leer 4 poemitas de ese libro que todavía considero que son dignos de ser escuchados por quienes aman la poesía. El primero, a manera digámoslo, de introducción, lo titulé simplemente Abierta al público de lunes a lunes. Es el primer poemita del dedicado libro. Ay, qué belleza. La poesía. Abierta al público de lunes a lunes. Lo mismo, diferente cada vez, lo diferente nuevo, de domingo a domingo, y así hasta el infinito, el espacio y el tiempo abrazándolo todo, semanalmente, indefinidamente, cual si fuera una feria de rosas que no se marchitaran, o de estrellas, cada una fulgurando sobre un trozo de noche. Así quisiera yo la poesía, así la sueño. El segundo poema es un poemita muy diferente y tiene que ver con experiencias vividas personalmente. No tengo ningún reato de conciencia para confesarlo. Lo titulé Desde el manicomio, palabras de lo que llaman un loco. Está en la página 12 del libro. Una certeza muy pequeña, no pido más para encontrar la puerta. Mi mundo es un corredor sin término, con falsas salidas en los recodos y flechas mentirosas que señalan en todas direcciones. No pida más, no pido más que estar seguro de hallar una ventana. Mis ojos se cansaron de sonar con el sol y la luna. Otra cosa no exijo. El deseo de ser infalible como Lenin lo fue y lo han sido los papas no me tienta. Con un resquicio de luz bajo la puerta me tendrían contento. El tercer poemita del libro se titula Es el más atrevido de todos. Aquí en cierto modo nos encontramos con un preludio de mi última manera. El poema se titula Aquí abajo y allá arriba. Está en la página 21 del libro. Aquí abajo y allá arriba, historias de estulticia, montes que paren ratas, basura analizada con una lupa mágica en cuyo cristal dicen se acrisola la ciencia. Esto aquí abajo, en medio de tanta podredumbre y de tanta gallina que presume de albatros. Tal vez allá en su cielo Dios levanta su túnica para entregarse loco de euforia a bailar el más torpe de todos los cancanes.
el último poema es un poema en el que abordo ay, pues mira, que no se me acuerda. La noche en vela. Es el único poema de verso largo que he escrito en mi vida. Sentí que podía y debía escribirlo así. No, pero voy a leer primero un poema que yo considero que es un poema erótico casuístico, 49. El libro es un librito muy breve. Un desamor escrupuloso. Cuando ya no te amaba, por la dulce costumbre de retribuir con más amor el amor que te daba, tu inmenso y escrupuloso amor, ese sol de tu amor que no te dejaba ver el astro muerto que era el mío, tú seguías tratándome con la delicadeza que solo se merece un alma delicada, hasta el día en que te dije, por no ser capaz de continuar engañándote así, que era mejor que termináramos, tuviste para conmigo esos detalles que solo a los amantes perfectos son debidos. Y el último que quiero leer del libro, el que tengo medio perdido, sí, ya lo encontré, es el número 3. Este es el verso, el poema del que les dije que está en verso largo, un verso que yo nunca he practicado. Uy, no, pero el libro es tan breve que yo lo encuentro. Este es un poema que deseo leer. Aquí hay una... claro que sí. 16. La noche en vela. La noche que pasas en vela porque así lo quieres, porque algo en ti muy profundo lo desea. Esa noche disfrazada de insomnio es más tu noche que el día en que te agitas y trabajas es tu día. En la noche de que hablo no te pierdes en el tráfago de ruidos, gestos e imágenes sin fin de la colmena diurna. En esa noche que vives despierto todo te habla, el silencio mismo te escucha y las cosas se te entregan sin ninguna reserva, en toda su honda verdad. Estás unido a todo, a la estrella y al árbol, a la hierba insomne y a la inmoble montaña. Puedes seguir el curso de la luna y adelantarte al canto de los gallos con un canto silente. Velar en la alta noche en el umbral del alba es encontrarse dueño de un alma que palpita al unísono con el alma del mundo, con su alma nocturna, de alas de terciopelo y estrellas de diamante, y es entrar en el día como a un puerto de luz, donde el mar remoto, desde el mar remoto, hecho un sabio por los descubrimientos de la travesía. Y ahora voy a leer unos poemitas muy representativos de mi última producción. Estos, algunos de los poemas del primer libro y los que llevo escritos desde hace unos 4 años, pienso publicarlos en un libro que va a llevar un título que a algunos les puede parecer cómico, no necesita ninguna traducción al español, aunque la locución sea latina, totum revolutum, cualquiera entiende que se puede traducir todo revuelto, pero revolutum también es una palabra que, violando las leyes de la etimología, podemos relacionar con revolución. Bueno, uno de esos poemas dice: reflexión sobre el arte de adecentar los muertos.
adornar, maquillar, embellecer los cuerpos de los muertos de todas las edades y muertos de toda clase de muertes, en vez de obrar como una máscara de placidez y una actitud de reposo en los difuntos, produce en quien los mira un estremecimiento desgarrado, más intenso que el que origina verlos en el momento en que son ya la presa de la muerte. En el siguiente poema me vuelvo más sardónico, más satírico. Como antes de Pasteur, son como los gusanos que antes de Pasteur brotaban por generación espontánea de materias en estado de putrefacción. Claro que los gusanos son inocentes de ser gusanos. Ellos, en cambio, alguna culpa tienen de ser meros poetículos, pues también han brotado de lo podrido del ambiente en que han nacido y en el que se han criado. Me estoy refiriendo a los poetas de mi tierra, sobre todo a aquellos que están vivos y son jóvenes y aún no tan jóvenes, a los que desconocen toda estirpe y creen que la poesía es exclusivamente de su creación. Los de la costa ignoran a América del Mar, tanto como a Candelario Obeso, por rendir culto al odierno y maldito Gómez Gattin. Los antioqueños a Gregorio Epifanio y lo mismo Porfirio y hasta a León de Grey. En Bogotá no saben nada del gran bate de Aures, mas sin medida gustan de Aurelio Arturo porque escribió tan poco, si bien Gregorio tampoco escribió mucho, y se inclinaba al hermetismo y se repite tanto en ese poco. Sobra decir que los costeños ignoran al que no sea Caribe, y la costa pacífica es cual si no existiera. Y los de altiplano a los de cualesquiera otra de las regiones del país, sobre todo si no son de su generación. Y es curioso el fenómeno de los que no son hijos de Bogotá, pues se vuelven más bogotanos que los nacidos en la capital, ignorantes de los nacidos en la capital, ignorantes de los clásicos de Grecia y Roma, desconocen que los que consideran sus padres en poesía, Mallarmé y Valéry, escribieron no obstante el primero La siesta de un fauno y La joven parca el otro. Poemas en los que la influencia de la poesía clásica de Grecia está más que presente. ¿Qué futuro de olvido les auguro inanes poetículos de la joven Colombia? Pero hay más. Afirman los sabiondos que antes de Silva no se escribió en Colombia un verso digno de leerse, ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en Pasto. Bueno, yo tengo una obsesión y es escribir cuentos en verso. Tengo 2 o 3. El más logrado de los que hasta ahora he escrito se titula Historia de un pequeño Sansón. Espero que, sin que ustedes dejen de sentir que hay algo poético en este texto, se diviertan mucho. Es un cuento terrible, pero es divertido a la vez. En el más intranquilo de los sueños, oscilando entre una resignación furiosa y una esperanza desesperanzada, aquel hercúleo homúnculo, aquel Sansón enano de gimnasio, se veía de pronto con un codo agregado a su estatura, y al momento siguiente tan retaco como un liliputiense, de minúsculos bíceps gigantescos y deltoides no menos. Rompía el día en nuestro personaje, haciendo caso omiso del onírico aviso, corría al gimnasio a levantar sus pesas cada vez más agobiantes. Pero llegó una noche en que no tuvo fin la pesadilla, pues despertó y se vio tan musculoso como en una mañana Gregor Samsa se viera convertido en un insecto de inciertas proporciones,
y sin saber a ciencia cierta de qué clase de bicho se trataba, si de un escarabajo o de una cucaracha. La novia, tenía novia este sujeto, aunque ella le llevaba una cabeza, lo vio como él se vio y le dijo al punto: bajito has sido siempre y así es que me gustabas, mas no ahora que no eres más que fuerza bruta y fea y para colmo un gigantón de miedo. Si quieres que aún te quiera vuelva en ti, vuelve a ser el que eras, el que yo conocí antes de que empezaras a levantar tus pesas, pues ya no te distingo en esa orografía andina de tus músculos. Parece que fue tarde para todo, pues el cerebro del mini Sansón, que era en él lo más mínimo, no pudo decidir más que arrojarse por la ventana del 8º piso en que vivía su dueño, el del cerebro, no el del piso 8º. Y terminamos con el típico miniaturesco de un escepticismo. Primero, porque jamás seré una apóstata del poco de razón que alcanzamos. No habré de confundirme con la turba que celebra la ceremonia de las gallinas degolladas. Cuando más observaré a prudente distancia el estallido de la histeria colectiva y observaré tratando de ser comprensivo como cualquier etnólogo que respeta las diferencias culturales, pero no habré de participar en la orgía de plumas y de sangre, y de cuerpos humanos que ruedan por el polvo, retorciéndose, gimiendo, gruñendo, gritando, espumarajeando. 2. Porque los hechiceros y los que se pretenden brujas y posesoras de las llaves de los mundos y posesores de los llaves de los mundos arcanos me inspiran la repulsión que inspiraban a Vladimir Nabokov. Si es que no una mayor, no permitiré jamás que me lean las líneas de la mano, ni gitanas auténticas, ni gitanas postizas, porque la mano de un ser te hace contacto con alguien de los coros angélicos. Se puede decir alguien refiriéndose a un ángel, maldigo mal. Rilke no pasó del intento, pues no creyó se le prestara atención a su requerimiento. Yo en cambio pasé de la potencia al acto y grité con mi voz interior cuán fuertemente pude, a todo pulmón, como suele decirse. Claro está, con el pulmón de mi alma. Por favor, que alguien entre todos vosotros, seres inhalados e implumes, me responda cómo podría yo tener el valor de leer uno tras otro los más o menos 60 volúmenes de versos que escribió Paul Eluard. Y se me contestó: no pidas tanto, nosotros, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos y potestades y dominaciones, somos todos superlectores de buena poesía y sabemos gustarte la más excelente, pero aun siendo así, en el club celestial de lectores al que no falta nadie, no hemos logrado leer más que 10 tomos. No nos pidas un milagro que no se ha realizado ni para nosotros. Y por Dios, deja de imaginarnos inhalados y por tanto sin plumas. Imagínanos como los ángeles del Renacimiento, con bellas túnicas, sexo no definido y cabelleras como cascadas de oro. Bueno, y lo que llamábamos antes la ñapa. En mi poesía también hay un apartado de poesía social e histórica. Reconozco que ante la, para mí, intrincada situación social que se vive en Occidente no menos que en Oriente, y entre Occidente y Oriente, y especialmente el Medio Oriente, este tipo de poesía no me resulta la más fácil de crear. No obstante, he escogido entre uno de los poemas que en esta tónica he escrito el que he titulado Un episodio, por desgracia no tan insólito, en el centro del universo de Medellín. El sombrero en el suelo,
negro, del mismo hollín con que se había camuflado de negro rostro, brazos y toda su vestimenta, para encarnar la efigie de un esclavo minero del tiempo colonial. Lo único que escapaba al negro era el gris de sus ojos. Cada tanto ejecutaba el ademán de clavar un negro pico en las entrañas de un imaginario terreno aurífero. Un día y otro día, los transeúntes rara vez dejaban una moneda en el negro sombrero. Era un día cualquiera, de pronto se escucharon inconfundibles ruidos de balazos. Eso es terrible. Bueno, me van a perdonar que les resuma el final del poema, que como ustedes ven es casi un cuento. Una bala de las que llaman perdidas se estrella contra la frente del hombre estatua del falso minero, que cae sobre... aquí está. Todo el mundo corrió como almas llevadas por el diablo de la violencia, pero el pobre, el paupérrimo que fungía de estatua, no tuvo tiempo ni para saltar del cajón también negro sobre el que estaba erguido. Lo que llaman una bala perdida penetró con la prisa de una centella en su frente. Al punto se desplomó y cayó sobre la acera, rígido y con un hilo de sangre que corría sobre su rostro enonillado. Murió en un átimo de tiempo, dos muertes a la vez, la del minero que representaba y la propia, su vida de condenado de la Tierra, ese planeta vecino de Marte que resume no menos horror que belleza. Bueno, continúa el primer festival alternativo de poesía disidente, violentamente dulce, venenoso para la poesía en Medellín. Por allá veo risas no de brujas, sino de amadas mujeres. Descansemos 5 minuticos. No sé si la maquila tuvo que ir para Copacabana o está por aquí. De todas maneras lo queremos mucho, decir me odie tanto. ¡Aplausos para la maquillero! William Neuse, lo necesitamos aquí urgentemente, o ya se fue para el barrio Caribe. Lo necesitamos aquí, bueno, listo, ya. Bueno, yo quiero presentar al poeta William Neuse, nacido en Copacabana. Hay duda entre Copacabana y Medellín, ahora lo aclaramos él y yo, si es de allá o de allí. Hizo su primer libro de poemas, El cazador ciego, con un hermoso aforismo que dice: el poeta como el cazador pobre a lo que caiga. ¡Qué hermosura! Bueno, escribió su primer libro de poemas, El cazador ciego, hace más o menos unos 12 años. Ese libro inmediatamente se acabó y fue censurado por la crítica. Durante 12 años camina por la ciudad de Medellín. Una anécdota de William es que cuando él era un niño salía en las fotos de Alberto Aguirre. Él no se acuerda, tal vez en los años 70 que aparecía en las fotos, y se hizo poeta en los talleres de poesía de Copacabana con Claralía Pérez, a la que él tiene una gran admiración. Tiene en preparación un libro que está listo, falta muy poquito salir, y tiene un hijo muy hermoso que se llama Inédito Euse. Yo creo que este recital va a ser dedicado a su único hijo, Inédito.
Demos un aplauso al gran poeta antioqueño William Nelson. Mi hijo inédito ya cumplió un poco de años, ya perdimos sanguinidad, bueno, la sangre sigue ahí, pero la familiaridad ya sé como que se embolató un poquito. El primer libro sí fue El Cazador Ciego, ahora tengo uno en preparación, estamos esperando humo blanco, señales de humo blanco para volver a publicar el próximo, que está listo hace unos 5 años. Quiero, primero que todo, este poema es un poema porque creo que la humanidad fracasamos, todos fracasamos, la educación, los hijos, los padres como padres, hijos como hijos, y dice, demolerlo todo como edificio viejo, dinamitar la mente, no quede cimiento alguno, venga lo nuevo de sentirnos soles. Hay que sospechar mucho de estos concursos de poesía, de estos festivales, porque realmente le están haciendo tanto daño a la poesía. Yo creo que aquí no vemos ningún poeta, ninguno somos poetas, simplemente nos atrevemos a plasmar, pero realmente el poeta es otra cosa. No soy poeta, trato de hacer algunos versos, pero verdaderamente ser poeta es una cosa muy grande. Primero los poetas eran unos visionarios, eran casi, se podría decir, que eran los profetas del mundo. Ya la poesía ha decaído. Estos días escuché en el Jardín Botánico un balance de lo que es la poesía y decía alguien, un conferencista, que la poesía era solamente entretenimiento. Y yo alcé la mano y dije, si hay tanto entretenimiento, si el mundo está perdido es por tanto entretenimiento, el internet, la televisión, los juegos electrónicos, etc. Entonces en este momento estamos en un bajón, en el mundo fracasado, el arte está en decadencia, esperamos el nuevo poeta. No soy yo ni ninguno de los que estamos acá, creo. Allá donde la lluvia nunca cae y oscurece poco, en ese lugar inhóspito donde toda la furia del viento arrecia, ahí está el anónimo, exento de formuladas técnicas, concursos o premiecitos absurdos de poesía. Al oído de su surreolo, toma el hacha, baja hasta la planicie y con tus encalladas manos de arduo leñador estrangula todo lo añejado de sus cerebros. Alza el hacha y hiende en dos el corazón del pato, estirpa una y otra vez hasta que no quede mal alguno del tumor maligno que obstruye el aire del pulmón poético. Desalienar la poesía de la academia para que no se curta ni se manche de poder alguno. Urge al mundo otro poeta Homero, Lian León, Han Chan, Germán Ville, que solo 50 años después de escribir Moby Dick se convierte en la novela cumbre de los Estados Unidos. Nunca obtuvo reconocimiento alguno en vida, y ese es el pilar del gran creador. Que todos los cielos ardan, que se abastezcan de la lumbre necesarias las auroras venideras, que todos los pájaros de la tierra, sin gorjeos ni rapiñeros, que se reúnan en sus gargantas señoriales, amenicen el nuevo canto primitivo de los hombres, legado de los dioses, la poesía. La inspiración, un estado en comunión, cerebro, mente y células en armonías
con el cosmos en atención constante, la poesía, chispa que incendiará las praderas, pájaro que rivaliza con la velocidad de la luz, sentirán sus trinos y aleteos, no visible para la miopía actual. Ahora sí le voy a leer los poemas. Y aún con lo estéril y lo inanimado, mirar con los ojos que mira la inocencia. Desde esta orilla un niño grita, mas no te alcanza, risa de campanada que parpadeo desde la infancia. Perdidos ya los remos, nos llega hasta la playa, mujer luna, mujer sol, mujer mar, mujer flor, arcoíris que mece el viento, nube que sucumbe en mi inalcanzable trasegar. No los canso más. Hasta aquí está bien. De una poesía muy vital, muy que nos iguala a nosotros, es compañero de defensa de la palabra y periodista, cínico a veces, casi siempre, como oficio es muy atrabiliario, pero lo admiramos mucho. Bueno, Carlos Alfonso Rodríguez, una de las grandes voces de la poesía peruana actual, y nos lo disputamos entre Colombia y Perú, porque aquí queremos que sea colombiano. No, queremos que sea colombiano porque ha trasegado con nosotros desde el 1994 que llegó a Medellín con 3 poetas más peruanos, con 2 peruanos. También tocó cuando él llegó recibirlo en las calles de Medellín. Los recibí en la avenida La Playa, a los 3 poetas, y él venía engañado, engatusado por esa infamia de la ciudad, por ese movimiento que ha envilecido esta ciudad y su poesía, que es el Festival Internacional de Poesía. Venían 3 poetas de Perú a esto. Uno de sus mejores libros, tiene varios libros de poesía, y hay uno que se llama Un puerto en el paraíso, que se vendió íntegramente y saldrá de nuevo el domingo. Lo lanzaremos en el programa Defensa de la Palabra. Este poeta y periodista que nos acompaña en Defensa de la Palabra hace muchos años, está haciendo una obra muy grande en la poesía colombiana. Me siento honradísimo de estar aquí al lado de este hombre tan grande, de este gran poeta, y recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias por esas palabras de Víctor y de Gustavo. Efectivamente, yo vine a Colombia en 1994, pero no vine por el festival. Yo engañé a mis amigos. Ellos eran poetas y yo les dije que había un festival acá. Yo estaba viviendo en Ecuador 3 años y como mi compañero de la pequeña empresa en donde yo trabajaba, que era una editorial, lo metieron preso porque no, la historia sería más larga, ¿no? Pero lo metieron preso. Entonces con él había vivido 3 años en Ecuador. Entonces le engañé a mis amigos, le dije vamos a Medellín que hay un festival, y ellos se comieron el cuento y yo me vine a Medellín y me quedé a vivir hasta hoy. Ellos sí estuvieron en el festival, yo no, yo estuve paseando, recorriendo la ciudad, enamorándome de la ciudad, y me quedé. Bueno, efectivamente, yo también no soy poeta. Yo escribo para demostrar que cualquiera, ¿puedo decir cualquier hijo de puta? Sí. Bueno, cualquier hijo de puta puede escribir. Bueno, manifiesto, poesía o muerte. La poesía tiene que ser revolucionaria siempre. Debe ser terriblemente inconforme siempre. Tiene que ser libre como las águilas siempre. La poesía es la chispa que incendiará la pradera. Tiene que ser insumisa y permanentemente rebelde. Ella no puede estar al servicio de la oficialidad.
porque pierde el encanto a las 12 de la noche o del día, como ustedes quieran, el horario o jornada. La poesía no se aprende en talleres de poesía, se aprende caminando o vagando por las calles. Ella se emputece en festivales o en congresos internacionales. La poesía tiene que ser nueva poesía siempre, hasta llegar a convertirse en antipoesía. La poesía es todo y probablemente también es nada. La poesía es una denuncia honesta y valiente, es también una anunciación sagrada y pura. La poesía no la entienden gordos ni panzones, que no entrarán nunca al reino de los cielos. La poesía es preferible a la muerte y no necesita ninguna clase de corsé. No debe ser utilizada para ascender socialmente, porque la poesía es un ascenso espiritual. Ella ha sido olvidada en estos tiempos difíciles, que fatalmente nos ha tocado vivir o morir. Sin embargo, volverá por lo mismo y por más. La poesía actualmente es un producto escaso, por lo que verdaderamente abundan en estos precisos momentos payasos, exhibicionistas, mequetrefes y politiqueros profesionales que se autodenominan a sí mismos bardos. La poesía no se escribe en un escritorio del Banco de la Nación o de la República, ni en ningún banco, ni en el Ministerio de Cultura o en la Biblioteca Nacional, porque la poesía huye de los adoradores del dinero y de los lujuriosos becerros de oro o del billete ante el cual se rinden las almas inferiores, que luego derrochan su sangre en bacanales. La poesía es libre y loca como un vendedor de sueños. Adora el caos, el desorden, la insurrección. Es mística y anárquica, es pura e impura. La poesía sobrevivirá a la destrucción del mundo, pero contribuirá también a la destrucción del mundo. La poesía es un verso incendiario, un bombero en llamas, un canto encendido, un soneto torturado, un romance destruido, una décima destrozada en 1000 pedazos. La poesía es violenta e iracunda como un terremoto. Es lo que quedó después del Bogotazo, Taratazo, Caracazo. La poesía es sagrada, pura, bendita como una oración. Ella está en las plazas públicas expresándose. La poesía reclama, protesta, se revela, nunca está callada. La poesía siempre tiene algo nuevo que decir. La poesía salvará al mundo de sus secuestradores, de sus crónicos inquisidores, Pinochet, Franco, Fujimori, Castro. La poesía es una aventura consecuente e inacabable. La poesía no le hace homenajes a poetas muertos, ni tampoco a quienes están en vías de extinción. La poesía no se lee, la poesía se exclama, la poesía se grita, la poesía vive en el alma y en el corazón del verdadero poeta. Por desgracia, se ha abusado tanto de esta palabra que cualquier insano, místico o politicastro se siente poeta cuando es un hijo de mala sangre o vergüenza. La poesía está siempre en la marginalidad, siempre en la voz del eterno excluido. Es la queja de la víctima del sistema, es la voz de aquel que se mueve en el lodo o el charco para merecerla o ser algún día digno de ella. Es la voz de los que no tienen voz, el trabajo de las hormigas, el canto de los jilgueros bajo un cielo claro e infinito. La poesía no le escriben nunca editores gordinflones, ni impresores timoratos, pusilánimes o miedosos. No pueden escribirla nunca heterosexuales maricones, como tampoco lo hacen homosexuales cobardes, porque la poesía no tiene género, ni es femenina, ni masculina, ni híbrida, ni ninguna de las dos cosas juntas. Ella es amorfa, asexual, amoral, libre e independiente. La poesía no es blanca, ni negra, ni india, ni mestiza. La poesía no le escriben ex soldados, ex sargentos, ex policías, ni curas, ni obispos, ni cardenales, ni expresidentes de la República, ni ministros de Estado, ni cínicos gestores culturales. La poesía no cree en la libre empresa, es más bien una empresa libre, es ácrata, un ejercicio solitario y pacífico. La poesía salvará el mundo y nosotros perderemos la vida. Es un sueño y utopía. Más tarde que temprano venceremos. Bueno.
Ahí lo dejamos. Esta noche de presentar al director del neonadismo, al organizador absoluto de este acto. Yo solamente soy el maestro, uno de los maestros de ceremonias de este acto. El verdadero organizador es Víctor y Raúl Jaime, lógicamente. Yo me enteré de esto ya muy tarde, pues. Víctor Bustamante es una de las grandes voces de la poesía antioqueña. Ha escrito 5 libros. El primer libro, que tuvimos muchos problemas para que ese libro saliera, se llama Luis Tejada, una crónica para el cronista. Víctor Bustamante es director de una de las mejores revistas que circula en ese momento en Antioquia, que se llama la revista Babel, que es dedicada a monográficos. Uno de los monográficos más grandes que se hizo fue el número 5 dedicado a José Manuel Arango y el número 9 o 10 dedicado a Espinel, a Jaime Espinel, el gran cuentista del nadaísmo que se nos murió en los brazos hace unos 2 años. Barquillo. Tiene 11 números, el número 12 va a ser dedicado a Bernardo Ángel. Sus otros libros, bueno, no voy a enumerar todos, pero tiene un libro de poemas reciente que se llama Música, y un libro que tal vez es después del Mensajero de Fernando Botero, la más grande biografía que se ha escrito en Colombia, que es Cuando el poeta muere. Una excelente biografía sobre el poeta maldito del nadaísmo, Darío Lemus. También tiene el libro, qué pesar que ese libro no se consiga, Amábamos tanto la revolución. Él dice que es el libro que más quiere. Una crónica descarnada sobre la Universidad de Antioquia y sus marxistas, falsos marxistas, y él desde una posición sarcástica e irónica va mostrando toda la mentira de ese supuesto paraíso marxista. Víctor Bustamante prepara su último libro sobre cine. Es el director del neonadaísmo y es uno de los críticos más desaforados contra el Festival de Poesía de Medellín. Ahora le presento al poeta Mauricio Manco, el poeta anarquista Mauricio Manco, quien te dirá unas palabras sobre Víctor. No, yo solo quiero dar una bienvenida y un hurra al comandante del neonadaísmo, a esta persona que me ha enseñado tantas cosas junto con el amaquero y junto con este grupo de defensa de la palabra. Y quisiera como dar unas palabritas sobre su poesía, porque es que la poesía de Víctor es una poesía coyuntural, es una poesía que por primera vez habla de ciudad, de los espacios que hay en la ciudad, que toca muchos temas que esta cultura camandulera, esta cultura de pueblo todavía como que es tímida, como que todavía no se arriesga, y Víctor Bustamante por fin ha abordado esos espacios con una con una maestría pues que admiro mucho. Es una persona que admiro mucho y quiero mucho, así él no crea, una persona que acepto en un principio, de pronto me generó un poco de desconfianza, pero que con el tiempo lo vi al pie del cañón, defendiendo su postura y defendiendo el nadaísmo, el neonadaísmo, el cual ahorita pues me convence y creo que es una en Latinoamérica de las posturas más fuertes. Así que quiero un caluroso aplauso para este gran poeta Víctor Bustamante, comandante del neonadaísmo. Bueno, solamente habla la poesía en este momento. Bueno, manifiesto para una poesía sin nombre. Escribimos con pasión y rabia, nunca con vileza. Escribimos con enfado, nunca con discordia. Buscamos en la calle los lugares secretos de Medellín, donde crece la ignominia
y el oprobio como la tabla rasa de una generación que nunca negoció sus ideales. Bebimos la cicuta que nuestros amigos nos dieron sin saber que nos envenenaban, pero no los despojamos de su aliento de vivir, porque también pueblan la sensibilidad atrabiliaria del hombre. Nunca nos creímos ángelus de la industria cultural, porque siempre fuimos ángelus o ángeles aniquilados por los poderes que manchan el país de los ataúdes y de las flores rotas que adornan nuestros cementerios. Nunca crucificamos a nadie, porque todos tienen derecho a existir, así escriban una sola línea que los hagan mortales. Nunca le mentimos a la generación con la cual compartimos la fecundidad de la vida. Es más, nos desquiciamos con el rock durante las noches de lubricidad y demencia con una sola consigna: poesía, sexo, drogas y alcohol, o lo uno o lo otro, no tienes escapatoria. Nunca traicionamos nuestras utopías, que aún brillan en el cielo negro de nuestra propia aniquilación, por decir nuestras verdades, porque la verdad de la poesía, para muchos poetas, es apenas un maniquí con labios de alambre de púas. Nunca visitaremos los establos del palacio con paredes brillantes y cuadros de héroes de independencia y expresidentes de salón, porque no nos gustan los gestos adultos con que nos miran con la falsa belleza de la incuria para darnos medallitas y soliloquios para no dejarnos blasfemar. No hemos sido indecentes y jugado con ambas manos con cartas escondidas bajo la mesa cubierta con el tapete de sangre de la historia, para sobrevivir como hacen los viles de la democracia como negocio espurio. Nunca le apostamos a la paz como fachada mientras otros secundaron a los asesinos y se pavonearon en la vieja Europa con iPod de última generación para contarnos de su turismo poético. La poesía en estos tiempos tiene que ser un manifiesto lacerante, nunca un hipnótico, sí un tóxico. La poesía nace del ser, nunca de la falsedad del mercado cultural. Florece en las ilusiones bastardas cuando caminamos por las calles, nunca cuando conversas con los saqueadores de cuello blanco. La poesía florece en las oquedades de tus certezas, en los albañales de tu discordia, nunca en las oficinas llenas de secretarias e invitados internacionales. La poesía es la pureza del alma, no las moscas muertas que yacen por tus propios aplausos en la desmesura de tu soberbia. Cómo son de bellas las palabras llenas de ardor que queman. Ah, cómo suenan de bellos los poemas que laceran al caminante. Por eso la poesía no puede ser la anestesia, sino la vida, que nos abofetea desde la mañana cuando sabemos que somos los hombres de ninguna parte. Pasión y fuego, arma del guerrero es la palabra. Este manifiesto es una herida. Nunca baila la danza de la chiva, blasfema. Por eso las momias de la poesía deben ser derrumbadas con la cólera de otra poesía. Buscaremos cafetines perdidos entre los barrios donde la soledad acompaña a los corazones mustios del desalojo, y huiremos de las oscuras cavernas posmodernas y de los santuarios de la egolatría, donde monseñores purpurados juegan PlayStation con los burócratas del movimiento poético mundial. Leeremos nuestros poemas en librerías en medio de borrachos que bailan una balada de rock duro, y nos perderemos en las noches donde la villa es perforada a balazos. Nunca leeremos en los recintos donde los poetas neoconservadores actuales piensan que la poesía es invitar a poetas de todo el mundo para conseguir la paz a cualquier precio, dejando a los derrotados en hoteles nauseabundos, esperando el mensaje y el menaje de las burlas. Nuestra poesía no puede leerse en salones atestados de otros poetas
que han engordado de tal manera que la poesía no nos interesa el estado de la poesía actual, porque es más conservadora que el partido que va y ha exprimido a media nación y ha disfrazado espera exprimirla otros 500 años. No tenemos contactos con los presidentes ni presidiarios. Conoceremos al soldado desconocido, pero seremos unos eternos NN ante la aniquilación actual de la poesía pastoral neoconservadora que utiliza calzoncillos comprados en el éxito. Y beberemos Medellín de contrabando elaborado en los desiertos de nuestras locuras. Nunca le besaremos el culo a Stalin ni a Fidel Castro, ni a ningún dictador de izquierda ni de derecha. ¡Oh! Perversas reliquias de la poesía, sacúdanse del polvo de la historia, ya que las lagañas de la perversidad deshonran nuestros antros sagrados. No tiren su incienso de falsos místicos sobre las pieles y sobre las camisas negras y los dientes teñidos de las muchachas con su pubis de seda lubricados por nuestros deseos. Por eso, amado poeta y caminante, de bien que pasas en el ciber, aquí no encontrarás poesía pastoral o de salón con palabras pausadas, ni magra lírica de festivales, sonetos fulgurantes para concursos, menos versos que le ladren a los poderosos, ni lágrimas nerudianas. Que si Sócrates y sus secuaces nos echaron de la República, y de que la res pública y algunas poetisas de su red pública nos echaron aquí en la piedra de Epicuro, nos quedaremos. Que si los falsos surrealistas con sus muñecas inflables, que si el romanticismo con sus muñecas de cartón nos permea, que si los haikus de muñequero que persisten, los abandonaremos, y en las autopistas virtuales y triviales. Aquí estos poemas son peligrosos, porque te abofetean, para que escribas poemas que digan no, que mientan, nunca paraísos de azúcar y chocolatina de marca. Aquí en este paraje oscuro del alma que yace en las noches, luego de buscarnos en las palabras, que no es de descanso, ni plegarias, se afirma y se escribe. Se sufre la rabia del fuego, pero no de los fuegos fatuos, sino de la rara belleza de la poesía, que es la vida que fluye en cada palabra que escribimos del alba al alba. Comando central del neonadaísmo, ni patria ni muerte. ¡Suerte! Suerte. Bueno, ahora llega un poeta iconoclasta muy infiel al neonadaísmo, que viene cada año cuando la crisis mística lo posee, y es nuestro amado Raúl Jaime Gaviria y Vélez. Bueno, Raúl Jaime Gaviria es director de la revista Asfódelo, una revista que ha sacado 5 números. Uno de los más destacados de esos números es el dedicado al anarquismo, que fue un número extraordinario. Otro de los números fue dedicado al erotismo, y un tercero hermosísimo dedicado a Malcolm Lowry. Tiene 5, 6 números, de todos números extraordinarios. Tiene un libro de poemas. Hace unos años fue secretario del Festival de Poesía, infamemente, pero se dio cuenta de que eso era un error en su vida, y entró a participar en nuestro grupo contra el Festival de Poesía, sabiendo que es una infamia en la ciudad de Medellín. El festival ha acabado con la poesía, la mejor poesía, y se ha vuelto poesía de Capitolio y de Senado. Él es uno de los organizadores de este gran evento, del primer encuentro de poesía alternativa. Quiero que Raúl Jaime, y es compañero nuestro en el programa Defensa de la Palabra, quiero que lo recibamos con un nutrido aplauso, porque se lo merece muy especialmente. Muchas gracias.
Estos textos se los dedico a los burdos y cobardes bardos de antifaz que componen las huestes de la postrada poesía colombiana actual. Espero que estos inconversos míos sepan encajarles demoledoras patadas en estómago y trasero. Y también quiero dedicarlo a los pocos valientes, hoy presentes, que han sabido mantener el gesto y la gesta. Y aquí los nombro: nuestra poeta sáfica Jessica, Hernán Botero Restrepo, Gustavo Zuluaga, Víctor Bustamante, Bernardo Ángel, Carlos Alfonso Rodríguez, William Euse, Mauricio Manco. La tropa neonadista, que dando el todo por el todo, navega hacia la nueva nada. La poesía morirá si no se la ofende, hay que poseerla y humillarla en público, después se verá lo que se hace. Nicanor Parra. El dolor de todas las palabras lo sentí primero en el estómago, luego subió por la garganta, finalmente estalló en la boca. El dolor de todas las palabras, el grito fue enorme, así como el alivio. El poeta, esa boca tan llagada de palabras que asquea tanto a las mujeres. El mundo se derrumba y en medio de las balas el poeta canta como un loco el poeta canta, y así como canta muere el poeta como un loco en medio de las balas. Ayer subí a la habitación del viejo poeta que llorando me dijo: Platón tenía razón, y yo le repliqué: pues más le hubiera valido haber molido a palos a un poeta que expulsarlos a todos de una república que no existe. Papel indispensable. En el baño, un par de horas después del desayuno, comienzo a hurgar entre las páginas de mis viejos libros de Darío Jaramillo, Giovanni Queset, J. Mario Arbeláez, Eduardo Escobar, Jaime Jaramillo Escobar y Juan Manuel Roca, entre otros. Páginas para muchos memorables, indispensables para mí luego de la deposición. Reflexiono acerca de mi extraña relación con la poesía, mientras observo la caída de las sucias hojas. Cántale a la rosa o malcántale si quieres, déjala que florezca o no en la vida o en la poesía, si te viene en gana. Nadie es quien, por más huidobro que se llame, para decirte lo que has o no de hacer. Tras la náusea, el eterno vómito de palabras, imparable, luego la vergüenza y la culpa por haber recaído en el poema. No sin antes colocarme mi bella capucha color bermellón y mis finos guantes de cabritilla, procedo a dinamitar, poema por poema, los restos de un edificio que amenaza ruina. Egolatría. Ahí van los pobres novadores de la local juglaría, los que creen que van en su tío vivo de palabras, como gozan dando vueltas y revueltas, montados en sus poemitas de colores, y así borrachos se la pasan, esos ególatras de la poesía. La enfermedad de la lengua. La comunidad médica del país se encuentra alarmada por los altos índices de la llamada enfermedad de la lengua entre los poetas. Se cree que es esta una enfermedad propia de poetas de lengua castellana, ya que no ha sido reportado ningún caso en bardos de otras lenguas. Se pide a los poetas estar muy atentos al síntoma preeminente de esta horrible enfermedad, la incontinencia verbal, precedida de un virulento dolor lingual. Las principales recomendaciones de parte de los galenos son: 1. Hacer buen uso de la lengua, no exagerando en inútiles ejercicios retóricos. 2. Leer mucho a Borges y muy especialmente a Nicanor Parra. 3. Alejarse de ambientes de alta promiscuidad verbal, tales como tabernas, tertulias literarias y festivales de poesía internacionales. Incorporar a su gramática poética la figura del preservativo verbal. 5. Escribir como se habla y no como se quisiera hablar. Por último, se recomienda a los editores colocar en las contracarátulas de los poemarios y de manera visible la fecha de caducidad. Cuando intenté salvar al poeta, las palabras ya le iban por el pueblo. ¡Ey, poetas, poetas! La carne de burro no es transparente, que no nos dejan ver a los dioses. Hijo de la República de Colombia, sin júbilo ni gloria, nací en una horrible noche que aún no cesa. Pobre nuestro que estás en el suelo,
Sacrificado veo en ti al hombre, vuelva a ti tu reino, así en tu tierra como en tu suelo. Por el pan que no te dieron, no perdones a tus ofensores, así como ellos nunca pedirán perdón. Cae en la tentación cuantas veces quiera, mas cuídate de que sea siempre con espíritu puro. Siéntete tentado a amar, a sentirte libre, a decir verdades allí donde duelan. No te dejes caer en la inacción, levántate y líbrate del mal. A Neruda. Qué triste leer versos esta noche, cualquier noche, tus versos o los de cualquiera. Qué triste leer versos esta noche, y si son tristes, más triste aún. Guerra a los poetas. Oscureceré todos sus cielos y soles, me internaré en todos sus bosques y les prenderé fuego, destruiré todos sus sueños, quebraré todos sus espejos, me acostaré con todas sus mujeres, quemaré todos sus barcos y naves, secaré todos sus mares, le dispararé a todos sus pájaros, pisotearé todas sus rosas, le cortaré las alas a todos sus ángeles, mataré a todos sus dioses, no descansaré hasta que no haya nada en sus poemas, luego plantaré allí mis banderas. Por una poesía etílica. Desconfía de los poetas que pretenden escribir buenos poemas. La poesía y la estilística no se la van. Yo propongo más bien una poesía etílica que agote sus alcoholes en cada verso. Yo mismo he intentado escribir algunas veces y muy pronto me daré al cometido de escribir más. Quizás hasta haga un libro repleto de ellos y lo publique, tan solo para darme el placer de escribir yo mismo una diatriba a modo de prólogo que los triture hasta volverlos polvo, porque como ya lo he dicho, no creo en los poemas buenos, como tampoco creo en los buenos poetas. La virtud de la bondad se la dejo a mis perros, que jamás han intentado morderme, o a mi gato Fritz, que es bueno para cazar ratones, o a mi pececillo dorado, porque simplemente no puede ser malo. ¿Cómo podría hacerlo con una cola tan hermosa? Les repito, desconfíen de los buenos poetas, con sus buenos poemas. La poesía, si es verdadera, ha de parecerse a la vida. Y yendo más allá, diría que las dos han de ser lo mismo. Viendo las cosas como son, la vida para la humanidad de hoy no es buena, con su carga de guerras y desastres ambientales y extraños virus y poderes despóticos y terrorismos mediáticos. Entonces, ¿por qué pretender en medio de tanta penuria hacer buenos poemas? Solo nos queda emborracharnos y escribir mal, lo peor que se pueda. La ciudad de los amigos. Yo sueño con la ciudad de los amigos. A mí la ciudad de los poetas me trae sin cuidado. Está bien que los poetas escriban y con gusto leeré a los que se me venga en gana cuando tenga a bien hacerlo. Pero eso no implica que crea en ellos. Es más, hasta les he declarado la guerra en un poema que hoy cría fama y por el cual muchos me han declarado a mí la guerra, lo cual está bien. Aunque se equivocan si me toman por poeta, yo hace tiempo abjuré de esa condición, aunque aún creo en la poesía, y aquí les suelto mi profesión de fe. Creo en la poesía de los hechos, no en la de las palabras. Creo en la poesía de la amistad, no en la de la hipocresía. Creo en la poesía de la vida, no en la de la muerte. En fin, que podría ampliar la lista hasta el agotamiento, pero no es del caso agotarme ni agotarlos a ustedes. Lo cierto es que la ciudad de los amigos, con sus sólidas torres, está aún por construirse, en oposición a esa otra torre, la de los poetas, que vino a confundirnos con sus festivales y su profusión babélica de lenguas desatadas. Esa será pronto abolida. De unos días para acá he comenzado a sentir un cosquilleo, unas ganas de reventar por dentro. Entonces fue que decidí ir al médico, que físicamente me encontró perfecto, y me recomendó ir al psicólogo, quien luego de unos test tampoco encontró nada anómalo. Finalmente, y ante mi desesperación, recurrí a Gonzalo Arango, mi santico de la nada, que en una visión que tuve me dijo: no te preocupes, lo tuyo es que estás en estado. ¿En estado? Le pregunté sin entender nada. Sí, en estado de revolución, y eso solo se resuelve con el parto. Yo soy el poeta radical. A mí no me hablen de versos, lo mío son inconversos. Los poemas de pastelería, los que huelen bien luego de cocinarse en los hornos del lenguaje, para luego ser empacados delicadamente en papel celofán de todos los colores, me traen sin cuidado.
extiendan las manos y reciban estas que no son palabras, sino bombas de relojería. De antemano les pido disculpas si les estallan en las manos antes de terminar sus cervezas. Y finalmente quiero terminar con un poema a Gonzalo Arango. Hoy se cumplen 36 años de la muerte de Gonzalo, 1976. Y que sea esta la ocasión para que, de alguna manera, el neonadaísmo haga esa ruptura necesaria y muy importante que debemos hacer con esa poesía de salón, esa poesía edulcorada que no dice nada, la poesía de festivales que te empacan como si fuera en serie y te la meten en la boca a la brava. Resucita Gonzalo esta noche de septiembre, abre las compuertas de la muerte y sal a la vida aquí mismo, en este lugar de la noche. Resucita Gonzalo y juntos démosle el adiós definitivo a las iglesias, a las viejas iglesias de toca y mantilla y a las que desde la comodidad de los nuevos púlpitos pretenden mancillar la pureza de la poesía. Resucita Gonzalo esta noche de septiembre y contigo que resucite también la humanidad del poeta y que retorne la vida y la algazara a las calles de esta, tu Medellín, que a solas sin ti ya no es la misma. Resucita, oh tú, santo de la nada, y que contigo resucite la cálida compinchería con sus conversaciones de bar hasta la madrugada y sus pleitos por un verso y sus delirantes jornadas de ebria poesía. Resucita hoy mismo y devuélvenos al poeta pobre, al profeta, que al pan le decía pan y al vino vino. Líbranos para siempre de los mercaderes que empacan la poesía en frasquitos tetrapac de todos los colores y luego se la venden a las multitudes. Resucita Gonzalo esta noche de septiembre y ve a tocar la puerta de aquellos que dijeron ser tus amigos. Ve y diles que has vuelto y escúpelos en la cara como se escupe a los traidores. Resucita esta noche de septiembre, oh querido Gonzalo, resucita de la nada y subiértelo todo. Te lo pedimos desde aquí, desde este lugar de la noche, que en vez de estrellas hoy se puebla de hombres y mujeres, neófitos amantes de la nada, que con la luz de un fuego nuevo y una nueva poesía saldrán a iluminar las calles de tu Medellín, amada y odiada, que luego de tu resurrección jamás se sentirá sola de nuevo. Digamos, al final agradecemos a Sergio por todo el licor que nos ha enviado, a Gustavo Zuluaga por sus peleas, lo queremos mucho, a Bernardo, a Marco, al profesor Hernán, a Raúl, al peruano Carlos, a William que ya se durmió, y también nada menos que a William Neuse. Hay algo. Cuando Epifanio y Gregorio le cantaron a la naturaleza hace 100 años, era una apuesta al Medellín y a las montañas que vivíamos. El himno antioqueño lo dice. Pero cuando el movimiento poético mundial, falso y atrabiliario y acomodado, habla de conservar el mundo, es una forma de esconderse, una forma de no hablar de Medellín, de las calles, de todos los problemas. Es la apropiación de la poesía, la cual rechazamos. Muchas gracias y nos vemos el otro año. Jessica todavía está por aquí. Jessica, la líder de la poesía neonadaísta y la chica de vanguardia de la ciudad. Muchas gracias y los queremos mucho. Ya no nos van a mandar más tragos. Falta Gustavo Zuluaga, pero se durmió. Foto. Hágale la cual de todas. Huasco. Listo. Tiene que quedar perfecto. Hay que tener en cuenta que es una foto para la historia. Toño, me haces más, se queda callado. Para la historia. Para la historia. Dale ya. Listo. Bueno. Ya quedó. ¡Bravo! Alexandra nos irá a tocar un poquito de guitarra. Alexandra.
Pues, Alessandra. Estoy grabándola. Que la presente Jessica. ¿Tomamos fotos o no? Jessica, presente.